En esta clase veremos varias formas diferentes de escribir y ejecutar un programa. La primera, que suele ser la más sencilla, es a través de una terminal virtual y un editor de texto. Para tomar un código como ejemplo, me voy a ir al segundo notebook del módulo 0 del curso. Y voy a tomar este código que está aquí, que lo que hace es primero imprimir una frase y después imprimir los números enteros mayores que el 1 y menores que el 100. Podrán recordarlo de la segunda clase. Entonces, la primera forma de escribir código es la siguiente. Simplemente abrimos cualquier editor de texto. Yo voy a utilizar uno llamado Vim y creamos un archivo para editar. En este caso lo voy a llamar enunciado.jl. El formato de terminación .jl indica que es un código escrito en Julia. Entonces entro a mi editor de texto. Ustedes pueden usar el que tengan disponible. Voy a copiar todo el código que está en esta celda. Voy a pegarlo en el editor de texto. Se ve mejor así. Aquí está el código pegado en mi editor de texto. Voy a guardar los cambios hechos a este archivo enunciado.jl que acabo de crear. Y voy a salir. ¿De acuerdo? Entonces nada más para que vean que ahí sigue todo. Si vuelvo a acceder a este archivo enunciado.jl con mi editor de texto, vemos que ahí está escrito el código que pegué de toda esta celda. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un archivo con código de Julia, para ejecutarlo podemos hacer lo siguiente. Simplemente desde nuestra terminal virtual escribir Julia, espacio y el nombre de nuestro archivo con código de Julia. En este caso, enunciado.jl. Y al ejecutar este comando, vemos que obtenemos el resultado esperado. Hasta arriba, lo primero que sucedió después de poner este comando, Julia enunciado.jl, fue que se imprimió la frase los números enteros mayores que 1 y menores que 100, ordenados de menor a mayor, son, y después, por cada línea, se imprimió uno de estos números, hasta llegar al último, que es 99. ¿De acuerdo? Entonces, en general, una forma de programar es escribiendo y editando archivos de texto con código, por ejemplo este de aquí. Después, guardando ese archivo de texto y ejecutándolo directamente desde la terminal, utilizando algún comando relacionado con el lenguaje de programación en el cual está escrito ese programa. ¿De acuerdo? En el caso de Julia, siempre que tengamos un archivo de texto con código de Julia, podremos ejecutarlo desde la terminal, escribiendo la palabra Julia, espacio, y la dirección hasta el archivo de texto. En este caso, creé el archivo enunciado.jl en la misma dirección en que me encuentro, entonces no hace falta especificar nada más para dar con él. Y listo. Bien, la segunda manera de escribir programas y ejecutar un poco de código es a través de algo que se llama un REPL. REPL. Estas siglas en inglés significan Read, Evaluate, Print, Loop. Entonces es un bucle que lo que hace es leer, evaluar e imprimir. Para activar este bucle en Julia, simplemente hay que entrar a una terminal virtual y escribir el comando Julia. Y entramos a este ambiente de aquí. Ahí quedó un poco feo. Déjenme intentar eso otra vez. Bien, Julia. Ya imprime el logotipo de Julia, nos dice qué versión estamos utilizando, nos dice dónde encontrar la documentación de este lenguaje, lo cual es muy importante, y nos dice que podemos escribir el símbolo de signo de interrogación
para pedir ayuda. De aquí nos salimos con la tecla de borrar o backspace. Y que podemos poner un corchete cerrado y un signo de interrogación para que nos dé ayuda con el sistema de paqueterías. Pero bueno, por ahora regresemos a Julia. Entonces yo les comenté que esto se llama REPL, que es Read, Evaluate, Print, Loop. Lo que significa es que en este estado lo que sucede es que Julia está esperando a que escribamos cualquier comando o cualquier expresión como un código de Julia, y en cuanto presionemos la tecla Enter, Julia va a leer lo que escribimos, va a evaluar la expresión que le dimos y va a imprimir el resultado de vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, puedo imprimir una frase, print, hola mundo. Ya habíamos visto esta función por ahí. Todavía no hemos entrado formalmente a discutir funciones y strings y otras cosas involucradas en esta pequeña expresión, pero bueno, hemos visto algo similar. Entonces, si yo ejecuto esto dentro del REPL con la tecla Enter, Julia lee la línea que yo le alimenté, evalúa la expresión e imprime el resultado, que es esta frase, hola mundo. Para dar otro ejemplo, pues podemos hacer una operación básica, no sé, 10 más 5. Yo le doy Enter, Julia lee esta expresión, la evalúa, el resultado que obtiene es 15 y me imprime el resultado. ¿De acuerdo? Aunque no lo crean, esto contrasta con la forma anterior de escribir y ejecutar código. Por ejemplo, si yo en un archivo texto que voy a llamar suma.jl simplemente escribo 10 más 5, lo guardo y me salgo y lo ejecuto con Julia, vemos que no se obtiene ningún resultado, ¿cierto? Esto es porque en este caso Julia solamente está calculando la operación, pero no tiene ninguna instrucción para imprimir este resultado después de que lo haya calculado. Si utilizando el método de la terminal virtual quisiéramos ver la operación resultante de evaluar esta expresión, tendríamos que explícitamente utilizar la función de imprimir resultados. Voy a volver a guardar este archivo y ahora sí, cuando escribo el comando julia suma.jl, obtengo ese 15, ¿no? Y si se dan cuenta, se quedó ahí un poquito feo al inicio de la línea. Si quisiera que imprimiera el resultado y después se fuera a la siguiente línea, pondría print ln, que es para crear una nueva línea. Es el mismo comando que utilizamos aquí, si se dan cuenta. Print ln. Y acá. Por eso es que después de la frase aparecía una nueva línea y por cada número que se imprimía, el siguiente aparecía en una nueva línea. Entonces ahora sí, guardo print ln, la expresión 10 más 5, la ejecuto aquí y listo. Ahora sí obtengo el 15 y se crea una nueva línea y vuelvo a mi terminal. Entonces la diferencia en el REPL es que no necesitamos pedir explícitamente que nos muestre los resultados de nuestros cálculos o que nos devuelva algo en particular, porque siempre que escribamos una expresión, la va a leer, la va a evaluar y nos va a imprimir lo que obtenga como resultado. Ya sea una expresión en concreto, como la frase hola mundo o el número 15, o incluso un mensaje de error. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé, si yo escribo print, a ver, voy a tomar de nuevo el hola mundo, voy a quitarle estos corchetes y vemos que obtenemos un mensaje de error, ¿no? Y sintaxis inválida. Muy bien. Algo interesante que acabo de hacer, que se puede hacer en un REPL, es que si usamos la tecla hacia arriba, vamos a ver las últimas cosas, los últimos comandos que le alimentamos al REPL de Julia. Bueno, aquí aparecieron unos que yo había puesto antes de empezar a grabar la clase, pero no importa.
Entonces, los REPLs son un ambiente ideal para evaluar código muy cortito, para evaluar simples expresiones básicas. Si alguna vez tienen una duda de qué es lo que hace esta expresión sencilla de una línea en Julia, la forma más rápida de evaluarlo es simplemente abrir una terminal, escribir Julia, entrar al REPL y poner su expresión. ¿De acuerdo? Y si se están preguntando cómo hacerle para salir del REPL, existe una función llamada exit, que tenemos que llamar con los paréntesis, que nos regresa a la terminal. ¿De acuerdo? Entonces, con Julia entramos a este ambiente de lectura, evaluación e impresión de expresiones y con exit paréntesis regresamos a la terminal normal. Ustedes, de hecho, si ya instalaron el software del curso, ya conocen el REPL, porque dentro de las instrucciones venía que hicieran precisamente esto, que utilizaran el corchete cerrado para cambiar al modo de paquetería. Por eso ven que aquí decía Julia y en este modo evalúa expresiones normales de Julia, pero cuando apretamos el corchete cerrado nos manda al modo paquetería y aquí podemos hacer cosas como actualizar paquetes, por ejemplo iJulia, que es lo que necesitamos para poder ejecutar notebooks de Julia en Jupyter. Bueno, aquí está tardando un poco, voy a cancelar. Si es que lo logro, listo, lo cancelé. Y bueno, esa es la segunda forma de escribir y ejecutar un programa. El REPL sirve para programas sencillos, pero cuando queremos hacer cosas de varias líneas se vuelve muy incómodo y muy molesto. Una tercera forma de escribir y ejecutar un programa, y por lo general la más popular, es utilizar algo llamado IDE, por sus siglas en inglés, Integrated Development Environment, es decir, un ambiente integrado de desarrollo de software, desarrollo de código. Antes existían muchísimos IDEs que competían, hoy en día todavía existen varios, pero por lo general la mayoría utiliza VS Code o Visual Studio Code. Entonces es el que les voy a mostrar ahorita. Ahí va, está cargando. Listo. Entonces, VS Code es un ambiente integrado, como mencioné, donde podemos tener de un lado un explorador que, por ejemplo, nos muestre la estructura de un cierto proyecto puesto en carpetas. Por ejemplo, yo que tengo este proyecto de el material del curso de algoritmos computacionales, pues puedo aquí navegar a lo largo de todos los archivos de manera sencilla. Tengo incluso el archivo de licencia que discutimos la clase pasada. Es GNU versión 3, GNU GPL 3. Bien. Y entonces, pues puedo abrir código de este lado y ponerme a... perdón, estoy buscando un código en Julia. Aquí hay código en Julia. Bien. Puedo abrir un código en Julia, navegarlo de una forma más gráfica, aquí moviéndome de arriba para abajo con esta barra, por ejemplo, aquí viendo una vista previa de todo el código. Lo que está resaltado pues es la parte que se ve aquí y lo que está arriba y abajo pues son lo que sigue del código y lo que está antes. Y pues se puede aquí dentro ejecutar código e intentar quitarle los errores que aparezcan. Se puede iniciar o administrar un repositorio de GitHub. Por ejemplo, aquí VS Code ya detectó que esta carpeta ACE es parte de un repositorio de Git y que por lo tanto se pueden hacer cosas como actualizar el repositorio, sincronizar el repositorio, crear una nueva rama del repositorio, etc. Bueno, tiene un buscador, un explorador y pues básicamente es esto. Entonces, un ambiente
integrado de desarrollo es una herramienta gráfica que tiene varias ventajas para escribir código de manera eficiente y pues con ciertos apoyos visuales muy útiles. También es conveniente utilizar un IDE cuando se realizan proyectos colaborativos para que todo el mundo utilice el mismo ambiente de desarrollo. Si todo el mundo utiliza el mismo IDE con las mismas extensiones, porque eso olvidé mencionarlo, hay varias extensiones que tienen funcionalidad extra dependiendo del lenguaje de programación que estés utilizando o el tipo de archivo que estés editando. Por ejemplo, un notebook de Jupyter. Y pues es común que cuando hay equipos de desarrollo de software, elijan un IDE y todo el mundo utilice eso para escribir, ejecutar y desarrollar su código. ¿De acuerdo? Entonces, pues esas son tres formas básicas de escribir y ejecutar programas. Uno es utilizando una terminal virtual y ejecutándolo con el comando Julia, en nuestro caso. Otra es entrando al REPL, que es un ambiente que está constantemente leyendo las expresiones que le alimentamos, evaluándolas e imprimiéndonos el resultado de vuelta. Y la tercera es utilizando un ambiente integrado de desarrollo de software, en donde podemos tener una perspectiva un poco más global de todo un proyecto y accesar diferentes partes del código del proyecto de una forma más gráfica. En lo personal, yo siempre prefiero las formas más cercanas a la terminal porque son las más rápidas. Si se dieron cuenta, ahorita que abrí VS Code tardó un poquito en cargar y cuando ustedes lo abran probablemente también tarde bastante en cargar si es que deciden probarlo. Pero siempre el método más rápido es a través de la terminal, porque es el que menos recursos computacionales consume. Si se dan cuenta, yo cuando hago esto, pues no estoy abriendo ningún tipo de explorador, abriendo ningún tipo de editor de texto para ver el archivo, abriendo ningún tipo de funcionalidad de Git para ver cómo está, si me encuentro en un repositorio y cómo está funcionando ese repositorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los ambientes integrados de desarrollo, como cumplen muchísimas funciones, pues siempre tienen muchos comandos, muchas operaciones ejecutándose a la vez. Y eso puede alentar un poquito el proceso. Y para códigos sencillos, como los que vamos a trabajar en este curso, realmente no se nota mucho la diferencia. Pero si ustedes el día de mañana trabajan en cuestiones de cómputo científico o cómputo de alto desempeño, pues ahí no se vuelve tan ideal utilizar siempre un ambiente de desarrollo integrado y resulta importante saber cómo ejecutar siempre código y hacer pruebas desde una terminal que, como mencioné, es la forma más eficiente posible porque consume la menor cantidad de recursos posible.